personas, bastantes que no lograron conectarse. Ahí lo tenemos. Y de esta manera les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión sincrónica de la asignatura Corrientes Filosóficas de la Educación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía, pero especialmente la filosofía en el ámbito educativo. Es decir, ¿qué relación tiene la filosofía con la educación? Si la educación forma parte de la filosofía o la filosofía forma parte de la educación. ¿Cómo es eso del hecho pedagógico, el adoctrinamiento? ¿Educación es lo mismo que formación o que capacitación? ¿La educación es un acto ontológico o es un acto hermenéutico, epistemológico? Todo eso lo vamos a platicar en la sesión de hoy, cuya duración máxima está planeada para que sea de 1 hora. Sin más preámbulos, comencemos. Pues nuestro punto de partida central, jóvenes, es la pregunta que nos atañe en la primera unidad, la cual es, ¿qué es la filosofía? Si estamos en una asignatura que es de corrientes filosóficas de la educación, pues lo primero que tenemos que tener todos y todas muy en claro es el concepto de filosofía. Y aquí comienza la parte participativa que les comenté, el método dialéctico, muy al estilo de la filosofía clásica griega. A través de la dialéctica quisiera que ustedes me compartan cuál es su postura en relación con este término. Para ustedes, ¿qué es la filosofía? Comenzamos con quien quiera participar, ¿eh? A ver, Ana, veo que ya entendiste tu micro. Ay, fue accidente. No, bueno, yo considero que la filosofía es más que nada, sí se le puede determinar una ciencia, pero va más allá de, o sea, va más centrado al ser humano, o sea, en buscar como que su manera racional de ciertas cosas que están presentes hoy en día, o sea, buscar la realidad, se podría decir, de lo que nos rodea en general. Muy bien, Cristina. Oye, Ana, para ti entonces, si lo pudieras definir con tus palabras, digo, ya tuve oportunidad de revisar tu actividad, hice los comentarios correspondientes, pero quisiera que tú nos compartas cuál sería tu definición de filosofía. Si alguien te pregunta, por ejemplo, tus hijos cuando estén más grandes, te llegan a preguntar, mamá, ¿qué es esto de la filosofía? ¿Qué les responderías? Sería ya un concepto más ya formal, sería la búsqueda de la realidad en todos los contextos del ser, o sea, en todos los ámbitos que nos rodean. Excelente, así de sencillo, pero nos da una muy buena aproximación a lo que la filosofía pretende, y a este concepto que en lo personal es bastante abstracto y polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene diferentes significados. Muchas gracias, Ana, excelente. Vamos a escuchar ahora a alguien que quiera participar. Está por aquí a Ana, a Calvillo, que ya levantó la mano. Buenos días, Calvillo, bienvenido. Está apagado tu micro. No, está apagado tu micro, creo. Ah, no, sí. Sí está prendido tu micro, pero no te escucho. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ok, es la configuración entonces. Pues mire, la filosofía yo la entiendo como, bueno, como sus ramas o etimológicas dicen el amor a la sabiduría, es el buscar, o sea, lo que trata la filosofía es tratar de buscar el porqué de las cosas, ¿sí? Buscar un porqué de lo que está sucediendo, como dice nuestra compañera, ¿no? Es la realidad, lo que es externo, aquellas situaciones, aquellas acciones que suceden en la vida diaria, pues la filosofía busca el porqué, pero no un porqué más bien superficial, sino que busca un porqué profundo, ¿no? Se va hacia la parte más profunda de cómo se llama, de la situación, ¿no?
casi siempre en la parte de las ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, buscan en el método científico, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿No? Pues sucede por esto, por esto, por eso, ¿no? Haciendo los pasos del método científico. Sin embargo, la filosofía va más allá que eso, ¿no? Así es. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, Calvillo. Y en ese sentido, ya nos proporcionaste un muy buen acercamiento a la siguiente pregunta que vamos a ver en unos minutos, que se relaciona con la importancia y la utilidad. O sea, ¿por qué entonces la filosofía? ¿Cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas y en sí en la construcción de la realidad colectiva e individual? Muy bien, Calvillo. Vamos a escuchar ahora a Guadalupe o a Ana que desee aportar. Bienvenidas sean sus comentarios. Tan, 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 tan. Yo le doy la palabra a la compañera, no sé si vaya a hablar. Ok. Ana, te están cediendo la palabra por Guadalupe. Bueno, yo creo que en su definición etimológica, pues filosofía significa pues amor a la sabiduría. Creo que como ciencia lo que busca la filosofía es conocer la realidad, ¿no? O sea, saber y conocer la realidad de lo que nos rodea. A ver, permítame más un segundito, por favor, permítame. No te preocupes. Muy bien, y como ya nos comentaba Ana, si nos apegamos al origen etimológico de la palabra, filosofía proviene del griego, el cual si descomponemos la palabra tiene tres partes. Por un lado, filos, que significa afiliación o tendencia, amor incluso, y sophos, que significa sabiduría, y el sufijo ia, que es relación o causalidad. Entonces, si nosotros tomamos en un sentido explícito el concepto de filosofía, nos quedaríamos únicamente en una definición que sea amor a la sabiduría. Pero esto del amor a la sabiduría, ¿creen que sea útil este concepto en nuestro contexto contemporáneo? Tal vez no, porque por ejemplo, si le preguntamos a un médico o a una enfermera o enfermero, pues ¿qué es la enfermería o qué hace la enfermería? Te va a decir de manera muy clara qué hace en cada una de sus áreas. Pero si le preguntamos a un filósofo, si nos quedamos con este concepto antiguo, nos diría, pues yo amo la sabiduría. Y tú seguramente le preguntes, ajá, ¿y luego qué haces? Pues yo también amo a mi familia, amo mi vida, pero ¿y luego? Entonces, si bien es importante tener en cuenta el origen etimológico de la palabra, actualmente los horizontes de la filosofía ya son bastante amplios y es muy importante, y aquí quiero hacer la primera aportación sobresaliente de la sesión, es que la filosofía en lo personal la considero como la madre de todas las ciencias que existen, que existieron y que existirán. ¿Por qué? Si nosotros nos remontamos al origen antiguo de la filosofía, no solamente en cuanto a los griegos, los romanos, los mayas, los chinos, si nos vamos más atrás, los mesopotámicos, los fenicios, etcétera, es decir, las culturas antiguas, precolombinas, siempre hemos encontrado una necesidad de generar o de cuestionar la realidad que existe, de comprenderla. Y esta tendencia a amor a la sabiduría, perdón, o al conocimiento, la encontramos en la filosofía. Es decir, la filosofía ha estado presente de manera no oficial o no asumida de manera formal desde tiempo milenario. De ahí que la filosofía sea la madre de las matemáticas, de la lógica, de la historia, de la física, tanto de las ciencias duras o las ciencias tradicionales, que son las ciencias exactas, e incluso hasta las ciencias sociales, cuyo origen pues, es un tanto más reciente que el de las ciencias antiguas.
Dicho lo anterior, podemos acercarnos, podemos considerar algunas nociones que nos permiten entender, uno, que la filosofía es un concepto polisémico, es decir, que tiene muchísimos significados. Para muestra de ello, ustedes lo pudieron constatar en su actividad de aprendizaje en la 0, en donde se les pedía investigar el concepto, y también en parte de ello en la 1. Entonces, como la filosofía es un concepto polisémico que tiene muchos significados, es posible aproximarnos a su estudio terminológico, a saber, bueno, y entonces, ¿qué es la filosofía? A través de estos aspectos básicos. El primero de ellos, la filosofía puede ser considerada como un arte. ¿Por qué como un arte? Porque deja en evidencia las habilidades cognitivas del ser humano, elevándolas hasta un nivel superior, considerándolo así como una creación máxima, que deja en evidencia la creatividad, la innovación, el raciocinio, es decir, habilidades superiores que nada más el arte puede llegar a alcanzar. También decimos que la filosofía es un acto humano. ¿Por qué? Porque en los animales, ni en las plantas, tienen esta habilidad de trascendencia del alma. Y aquí quiero hacer una observación que estoy casi seguro que, como nos lo enseñaron en la prepa, o como usualmente tenemos esa asimilación de alma, es lo siguiente. Para muchos de nosotros, ¿qué es el alma? Pues es todo aquello que vive dentro de nosotros, que cuando morimos sabemos que ahí va a permanecer, y si somos buenos nos vamos con Diosito o con el Dios que ustedes quieran, y si somos malos se va al infierno, o de acuerdo a la ideología que cada quien tenga. Pero históricamente el concepto de alma ha sido malentendido, tal vez por la influencia de la religión católica, pero el concepto de alma surge a partir de las aportaciones de Aristóteles. Recordemos quién es Aristóteles, un filósofo griego de la era de los socráticos, de los presocráticos o de los socráticos. Entonces, Aristóteles nos decía que el alma es eso que permanece en el cuerpo, que el alma habita en el cuerpo y, y que hay un dualismo entre entre cuerpo y alma, sino que su teoría nos dice que hay un hilemorfismo en el que cuerpo y alma forman parte de uno solo que denominamos materia, y que más adelante Guillermo de Leibniz nos dice que existen las mónadas, es la corriente del monismo, en el cual nos dice que es uno solo. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto que más adelante vamos a estudiar en el curso? Que aclarar que el alma no es ese fantasmita que cuando morimos entregamos a las manos de Dios nuestro Señor. No, 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 no. El alma para Aristóteles, y como lo podemos nosotros tomar en cuenta hoy en día, es la mente, un sentido de trascendencia mental, un sentido, una causa que nos mueve y que le da razón a nuestras vidas. Más adelante vamos a ahondar en este tema del alma desde el punto de vista aristotélico y de otros autores, y ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo, de la noción de alma como este ente intangible, razón de vida de las personas, y que existen en animales y en las plantas, pero de una forma no tan máxima o suprema, a lo largo de la historia es reinterpretado como un fantasmita que vive dentro de nosotros. Muy bien. Bueno, ahí les dejo este dato cultural y retomamos que entonces la filosofía es un acto humano que permite la trascendencia del alma, o sea, de nuestras facultades, de nuestra razón de existir, de la vida misma. Por eso me encanta la filosofía, jóvenes, porque aquí aprovecho a hacer el comercial. Las cosas no se van a tomar de forma explícita. Cada quien le va a dar una interpretación, cognitivismo,
que a través de las experiencias que cada uno ha tenido en relación con los temas, le va a dar un significado que cuando ustedes participen en las clases nos va a permitir intercambiar ideas, generando así una conciencia colectiva. Eso es filosofía. Luego, la filosofía es una actividad racional, es decir, que se comprometen las facultades mentales a través de las habilidades cognitivas. Por eso decimos que en los animales, y mucho menos en las plantas, no existe la filosofía porque no tienen esta habilidad de raciocinio tan desarrollado como nosotros las personas, que también somos animales, pero somos animales, seres racionales. No le voy a pedir a un perro que analice cuál es la trascendencia de su ser, de su cuerpo, materia y espíritu, porque me va a decir, wow, y aparte que no le voy a entender, pues creo que tampoco ellos me van a entender, ¿no? Oigan, la filosofía, históricamente, y eso permanece hasta la fecha, es un instrumento para llegar a la verdad. Es la herramienta perfecta para que nos quitemos la venda de los ojos y nos permita deconstruirnos y reconstruirnos de manera permanente a lo largo de nuestras vidas. Por eso es importante la filosofía y por eso lamentablemente pocas personas hoy en día tienen contacto con ella y pues para muestra de ello, de las consecuencias de esto, pues tenemos la sociedad hoy en día que, por ejemplo, comparte las famosas fake news en Facebook, se dejan llevar por los chismes, no analizan lo que se les dice, es decir, las consecuencias de un mundo que vive sin raciocinio y sin ese interés, esa necesidad de cuestionar su realidad, las tenemos hoy en día presentes. Aquellas personas que, por ejemplo, no creen en el COVID y que dicen, no, es que te van a robar el líquido de las rodillas. A ver, espérate, ¿dónde está tu actitud filosófica? Etcétera. Y también la filosofía puede considerarse como logos, o sea, como el estudio que nos va a permitir revelar la verdad. A lo que nosotros queremos llegar es al entendimiento de las causas, de las consecuencias por sus causas y de las causas por sus consecuencias, a través de la verdad. Por eso decimos que es un logos, que es un estudio tratado. Y por último, la filosofía nos permite cuestionar nuestra realidad, nuestro mundo, nuestros conocimientos, nuestra forma de actuar, etc. Por eso digo que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque a partir de estos cuestionamientos profundos, cada una de las ciencias fue tomando su propio camino y se fue desarrollando en sí misma, en su campo. Y por último, a través del cuestionamiento, nosotros tenemos, los seres humanos, la capacidad de asombro y también el nacimiento del interés. Que las cosas me interesen, me llamen la atención, que haga que me pregunte y que esa pregunta me lleve a investigar y que esa investigación me lleve a desarrollar argumentos y esos argumentos me hagan darme cuenta de que tal vez como yo tenía entendidas las cosas no son así, o peor aún, que la sociedad me ha estado mintiendo y como yo ya me di cuenta de ello, ¡boom!, tengo esta iluminación y esta trascendencia del alma. Entonces, aquí les comparto una definición que un servidor pudo deducir a partir de la perspectiva filosófica, que integra cada una de estas dimensiones o aspectos que conforman el concepto. Decimos entonces, Calvillo, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, es conjunto sistemático de naturaleza reflexiva y crítica, que integra razonamientos, paradigmas, conocimientos, preguntas e intereses orientados a la verdad trascendental y a su descubrimiento esencial. Hay error de dedo, perdón. Y a su descubrimiento esencial. Es decir, que la filosofía la podemos entender, ahora sí, todo mundo, hasta quien está viendo esta grabación, vamos a entender en este curso que la filosofía es este colectivo, este conjunto que está de forma sistematizada
sistematizado, o sea, a través de sistemas claramente organizados y lógicos que tienen sentido y que además son de una naturaleza reflexiva y crítica, cuestionan ¿de qué? Pues de razonamientos, de paradigmas, conocimientos, pero también preguntas e intereses que tienen una orientación a la verdad trascendental y también al descubrimiento de la esencia de las cosas. En nuestro caso, si hablamos de filosofía educativa, al descubrimiento de la esencia de la educación y de todas sus manifestaciones, de la práctica docente, de las estrategias de enseñanza, de la administración educativa, de la teoría curricular, del diseño de planes, o sea, todo parte de este sentido de trascendencia y hallazgo de la verdad trascendental. Ahora quisiera que ustedes me digan, ¿por qué la filosofía? ¿Por qué creen que exista la filosofía? Es decir, ¿cuál es su uso y su importancia? Ay. Que me digan. 2 personas, vamos a escuchar a 2 personas. Guadalupe, adelante. Bueno, pues con respecto a lo que hemos estado comentando, profesora, lo que usted nos menciona, yo considero que la filosofía, ¿por qué de la filosofía? ¿O por qué tenemos que tomar a la filosofía como principio? Pues precisamente porque de ahí parte todo el conocimiento, toda esa búsqueda de la verdad, el porqué de las cosas, como decía el compañero, ¿no? Y pues de ahí nos lleva, obviamente, en la parte educativa, pues a desarrollar precisamente esos conocimientos que adquirimos desde el inicio de nuestra niñez, porque la filosofía también se basa en las experiencias vividas también, y con base en lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y lo que también recibimos en la parte de la escuela, pues eso nos da las bases para nosotros poder, como educadores, desarrollar ese amor a la sabiduría o el amor al conocimiento. No sé si... Bueno, eso es lo que yo digo. Sí, estás súper bien, Guadalupe. Te agradezco. Zach, ¿deseas participar? Veo que también ya se conectó por aquí. Milani, ¿alguna de ustedes 2 chicas que quiera aportar? ¿Por qué la filosofía? ¿Cuál creen ustedes que sea su importancia, su trascendencia, su utilidad? ¿Si sirve para algo o de plano no sirve para nada? ¿Qué creen ustedes? Yo, profe, creo que la filosofía, pues como había dicho la compañera Guadalupe, pues empieza desde la infancia y pues es la curiosidad por saber más del porqué de las cosas, por ejemplo, en este caso, pues por qué la educación, por qué se debe educar así, por qué no, ¿sabes? Yo siento que es más la curiosidad y el querer aprender más. Así es, el querer aprender más, Milani, gracias, pero también el interés por querer llegar a razones profundas. Recordemos que en la época antigua, que es cuando surge la filosofía, el ser humano estaba regido por pensamientos de tipo místicos, en el que las causas de los fenómenos, principalmente naturales, se le atribuían a los seres mitológicos. Si llovía, pues era gracias a los dioses. Si no llovía, pues era también gracias a los dioses. Si había sol, pues era gracias a un dios del sol. Si no había sol, también. Bueno, hasta para la guerra, la fertilidad, para todo había una explicación mística, mitológica. Entonces, la filosofía llega a irrumpir este paradigma mítico que existía en el pensamiento de la gente. Recordemos que la vida no era como hoy en día la conocemos, que si quiero saber algo, pues lo busco en internet y ya. Antes no. Antes todo era gracias a razones místicas. Entonces la filosofía llega a irrumpir este paradigma mítico colectivo y entonces empieza a cuestionarse la realidad y explicar, bueno, si llueve,
es porque tal vez hay una condensación de agua en el cielo. Esto, claro, más adelante se llega a las explicaciones cuando la ciencia está más avanzada. Pero aquí es muy importante que sepan que una de las razones de la filosofía es para revelar la verdad. Y a continuación vamos a dar respuesta a estas preguntas a través de la alegoría de la caverna de Platón. Quiero que sean sinceras y sinceros conmigo. ¿Leyeron esta alegoría en la lectura que les compartí? Estaba, si no me equivoco, en el Hada Cero. Ahí venía la descripción de este mito o alegoría de la caverna de Platón. ¿Quién lo leyó? A ver. Yo, profesor. Muy bien, Guadalupe. ¿Quién más lo leyó? Ándale, se ve que todo mundo leyó la alegoría, o se me hace que se la saltaron. Jóvenes, si yo les comparto las lecturas, las referencias, no es ya gratis, ni porque se me da la gana, ni porque quiero que pierdan su tiempo, sino porque es importante que lo sepan como universitarias y universitarios en formación. Por favor, las lecturas que les doy no es para echar en saco roto, ¿sí? A ver, Guadalupe, ¿qué recuerdas de la alegoría de la caverna de Platón? Bueno, con mis palabras, lo que yo entendí de esa, precisamente hablando de la filosofía y de la búsqueda de la verdad, lo que yo entendí es precisamente que nosotros cuando estamos en la búsqueda del conocimiento, podemos ver esa, por decir, esa salida, esa cueva, ¿no? Porque estamos inmersos en una vida en la que pues tenemos como una rutina, todos hacemos ciertas cosas y a veces no nos damos cuenta de lo que hay más allá de nuestras narices, como dicen, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conocer y empezamos a la búsqueda del conocimiento, podemos nosotros encontrar esa salida a muchas de nuestras preguntas y también creo importante que, como usted mencionaba, no nos creemos todo lo que nos dicen, porque los que están arriba pueden decirnos lo que ellos creen o lo que ellos consideran que está bien, pero cuando nosotros estamos en ese caminar del conocimiento, podemos llegar arriba y darnos cuenta que lo que esas personas nos decían no era lo correcto, ¿sí? A veces son cosas falsas. Entonces, yo siempre he dicho que a veces, o más bien siempre, por ejemplo, a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, pero relacionado a lo que vivimos como sociedad en cuanto a la política también, muchos presidentes nos dicen lo que ellos quieren que nosotros escuchemos. Y así pasa con la sociedad. Hay veces que la gente te dice lo que quiere escuchar de ti. O sea, muchos te llevan de tal forma que tú des la respuesta que ellos quieren. Correcto. No lo que tú crees o lo que tú sabes. Entonces, la verdad, por eso también dice la filosofía, la verdad te hace libre. Muy bien. Si tú tienes ese conocimiento, te vas a hacer libre y vas a salir de esa cueva en donde todos los demás creen lo que les dicen. Eso fue lo que yo entendí. Maravilloso, Guadalupe. Te agradezco tu participación. Ya nos salvaste la clase, ya salvaste a tus compañeros. Oye, Guadalupe, y en esto último que tú comentabas es que cobra relevancia la filosofía en la educación. ¿Por qué? Porque la educación ha sido utilizada desde siglos atrás como un ejercicio de manipulación y una herramienta de poder. Por eso la importancia de la filosofía, para que como profesionales nos cuestionemos, a ver, este sistema me está diciendo que yo adoctrine a la gente, pero yo no debo adoctrinar a la gente, o sea, ¿con qué fines estoy adoctrinando? Más adelante platicaremos al respecto. Oigan, para quien no pudo leer la alegoría de la caverna de Platón, Guadalupe ya nos hizo una muy buena síntesis, pero quisiera recuperar algunos aspectos muy básicos. Yo sé que ahorita terminando la clase, lo primero que van a hacer es leer la alegoría, porque es muy importante. A ver, como pueden observar, la alegoría de Platón en su obra La República plantea una metáfora de la vida, una metáfora de la realidad que vivimos las personas. Él nos dice que las personas nos encontramos encadenadas. Del lado izquierdo de la imagen, ustedes pueden ver a unos esclavos que están encadenados. ¿Lo pueden ver? Sí, están encadenados
del lado izquierdo, en la parte de abajo, hay unas personas encadenadas. Por ahí va a empezar la imagen, ¿ok? Céntrense todo lo que ocurre del lado izquierdo. Platón nos decía que las personas vivimos encadenadas. Obviamente, por favor, jóvenes, todo esto es metafórico, ¿eh? No es explícito, es metáfora. Porque no vaya a faltar alguien, pero maestro, yo no vivo encadenada, ¿qué le pasa? No, ya sé, pero es una metáfora. Entonces, Platón nos decía que las personas vivimos encadenadas y que la realidad que percibimos cotidianamente son solamente una interpretación sensible de lo que realmente ocurre. Si ustedes observan lo que estos esclavos ven en la pared de enfrente de la caverna que se ve reflejado, pues son unas sombras, ¿lo ven? Son unas sombras. Entonces, para estas personas que viven encadenadas, ese es su mundo, lo que ocurre como reflejo de las sombras. Y en la parte de atrás ustedes pueden ver a personas que están manipulando estas figuras a fin de que el fuego, que para Platón representa el intelecto, la sabiduría y el conocimiento, las personas, los esclavos, únicamente tienen una interpretación de lo que otras personas interpretan de eso. Por eso las figuras reflejadas en la pared de la caverna. Ahora bien, Platón nos dice que como personas esclavas, nuestra tarea permanente para toda la vida es tratar de liberarnos de estas cadenas, porque el mundo no son sombras, el mundo no es una interpretación de lo que otros nos dicen que es o como debe ser, sino que cada uno debe construir su propio intelecto. Y es aquí donde traigo nuevamente el concepto de alma, el alma trascendental que está en búsqueda permanente de su liberación, que se encuentra esclava del mundo sensible. Cuando veamos el tema de Platón y todos los filósofos griegos van a entender más a detalle esto que les comento, respecto al mundo sensible, el mundo inteligible de las ideas, etc. Ok, entonces, Platón nos decía que hay unos que como personas vivimos esclavas en una caverna, que se nos muestran nada más representaciones de lo que ocurre en el mundo exterior, a la luz del conocimiento interpretado por otras personas. Y que nuestra función como seres humanos racionales es liberarnos, aquí ya estamos en la parte derecha de la imagen, liberarnos de las sombras, del mundo de sombras en el cual vivimos, salir de la caverna y encontrar la luz. Pero aquí Platón nos dice, pues no nada más liberarte y ya me voy a la luz y listo, no. Sino que como estamos tan acostumbrados a las sombras, va a ser muy difícil que salgas a la luz. Es como cuando estamos muy encerrados en un lugar y de repente vemos la luz, guay, como que nos lamparea, como vulgarmente se dice, nos flashea. Entonces, lo mismo pasa con la vida. Hay personas que se quedan en el camino de esta liberación y que no logran llegar al exterior de la caverna. Algunos prefieren quedarse en las sombras, o sea, en una actitud mediocre. Algunas personas prefieren quedarse en las sombras y no salir a la luz porque les asusta lo que vaya a pasar en el exterior. Les asusta la luz. Están tan acostumbrados a la caverna que no deciden salir y trascender. Y finalmente, cuando una persona por fin del lado derecho de la imagen ya es libre, su ser, su alma trasciende teniendo una interpretación y un conocimiento real, no interpretativo de lo que otros le dicen. Su responsabilidad es volver a la caverna y tratar de liberar a sus compañeros esclavos. Y como algo, una reflexión última, Platón, a partir de la muerte de Sócrates, sí saben cómo murió Sócrates, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en filosofía? Oh my God. Bueno, ahí va rápido. A Sócrates se le acusa en su época de ir en contra de la ideología, ¿cómo se dice? Por ir en contra de la ideología religiosa que imperaba, porque él cuestionaba todo y él decía, esto no es así, vamos a hacerlo de esa manera, a través de su método dialéctico, etc. Y pues eso no convenía al status quo de la sociedad. Entonces, se le acusa
algo así como en la Edad Media equivalía como herejía, entre comillas, porque realmente no existía eso, pero se le acusa de violentar a la sociedad, de alebrestar a la sociedad a través de sus ideas revolucionarias, y deciden matarlo a través del envenenamiento con cicuta, que es una sustancia que si tú la tomas, te mueres. Entonces, lamentablemente, de esta forma es condenado y muere. Y Platón, como se encontraba bastante sensible todavía por la muerte de su maestro, dice que en ocasiones la persona liberada, que ya se encuentra en la luz, que decide regresar a la caverna y liberar a sus demás compañeros esclavos, en ocasiones es rechazada e incluso se le condena a la muerte por querer liberar a los demás que están tan acostumbrados a la porquería en la cual viven, que pues bueno, finalmente deciden ignorarlo, tacharlo de loco o incluso matarlo. ¿Cómo ven la alegoría? Fíjense, esto ha sido escrito siglos atrás y observen cómo este conocimiento y esta alegoría todavía en la actualidad fácilmente puede encajar con la situación en la cual vivimos. ¿Sí o no? Muy bien. A todo esto, ¿por qué quise utilizar la alegoría de la caverna de Platón? Porque esta alegoría nos permite ejemplificar cuál es la importancia y la utilidad de la filosofía. En primer punto tenemos Calvillo. Examinar la realidad. Así es. Como primer punto nos permite analizar cuál es la realidad en la cual vivimos, cuestionarla. Después, Sagnité, ¿estás por ahí? Quiero que me ayuden a leer, por favor. Sac a la 1, Sac a las 2, no está Sac. Elizabeth, ¿andas por ahí? Tampoco está Elizabeth. Jessica, yo sé que sí estás por allá. A ver, Jessica, ayúdame, por favor. Comprender fenómenos. Claro, porque si yo examino la realidad, en general, no hablo de las ciencias sociales, sino en general lo que ocurre en el mundo cotidiano, nos va a permitir, como Jessica nos dice, comprender los fenómenos. Y si los comprendemos, recordemos que el conocimiento es poder. Si tenemos poder, nos da la facultad de manipular la realidad, de reinterpretarla para nuestro beneficio. Jessica, aprovechando tu micro, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Jessica, la siguiente, por favor. Sí, maestra. Ejercer la libertad humana. Esta para mí es, si no la más importante, de las más relevantes, porque la filosofía, el conocimiento que nos da poder, es un ejercicio de libertad que nos permite vivir afuera de la caverna, no ser esclavos de las sombras, es decir, ser seres de luz, jóvenes, ejerciendo nuestra propia libertad y dejando en evidencia nuestras facultades humanas, tanto cognitivas como corpóreas. Aquí con libertad no se refiere de forma explícita solamente al hecho de ir por la calle y no estar en prisión, sino una libertad del ser en general, una libertad espiritual que recordemos, no, cuando hablemos de espiritual o alma, no me refiero al sentido religioso, eso ya lo había dicho al principio de la sesión, para quienes se están conectando, no me refiero al sentido religioso, eso ya dijimos que ha sido una mala interpretación, una tropicalización que la iglesia le dio a este conocimiento antiguo que siempre ha existido. Y por último, la filosofía nos sirve y su importancia reside para poder racionalizar la vida y la existencia humana y no humana, puesto que también recordemos que nos importan las explicaciones de lo que ocurre en el mundo animal, en el mundo vegetal y en general de la vida misma, no solamente de las personas, sino de todo en general, la vida y la existencia.
Oiga, maestro, ¿y todo esto qué rayos tiene que ver con la educación? O sea, ya me mareó, ya me habló de un mito, de una caverna, que la verdad estuvo súper aburrido, o sí me gustó, pero ¿qué tiene que ver las sombras, la luz con la educación? Ustedes díganme, de acuerdo con lo que ya hemos visto, ¿cuáles consideran que sean los fines de la educación a la luz de la filosofía? Platiquemos. Les voy a dar 2 minutos para que cada quien piense en su respuesta y terminando esos 2 minutos comenzamos con esta parte de la sesión que es el de socializar nuestros puntos de vista. Adelante. Debemos responder la pregunta: ¿cuáles son los fines de la educación? 2 minutos. Adelante. Recordemos que estamos ahorita analizando, cada quien debe estar respondiendo, nos queda un minuto. ¿Cuáles creen que sean los fines de la educación? Pueden relacionar esta pregunta con los conceptos que hemos visto en las 2 actividades anteriores. ¿Será que la intención de la educación sea el adoctrinamiento? ¿Será que sea una función de capacitación, de asistencia? ¿Será que estamos hablando de una función de aculturación? Pero puede considerarse un hecho pedagógico o un hecho educativo. ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué dicen ustedes? Quiero conocer su punto de vista. Y tiempo, ahora sí. Vamos a escucharles. Ándale, por favor, que levanten la mano para que de esa manera vayamos asignando el orden de participación. Me gustaría que todas las personas que estén conectadas participen. Comenzamos contigo, Milani. Adelante. Bueno, yo considero que el fin de la educación es junto con la epistemología. Epistemología, perdón. ¿Con la qué, perdón? Sí, con el concepto de epistemología. Okay. Que como vimos que se estudia los principios, fundamentos y métodos para, bueno, yo entiendo que es para el adoctrinamiento de todos, para que adquieran conocimientos, habilidades. Yo considero que es el fin de la educación junto con la filosofía. A ver si entendí, Melanie. ¿Tú consideras que el fin de la educación es lograr el adoctrinamiento de la población, de la gente? ¿Es así la idea o lo interpreté mal, Milani? Tan, tan, tan. Milani, ¿estás por ahí o ya te fuiste? No, creo que no me expliqué. Lo entiendo más como una disciplina que más que un... Sí, más como una disciplina, porque es el conjunto de las metodologías para poder educar y comprender a todos. No más como, bueno, yo entiendo que la palabra adoctrinamiento es más como que se te impone una idea y no ese es el fin de la educación, sino que comprendan y manejen sus habilidades que tienen como personas. Ok, entonces para ti la educación
es de alguna forma alcanzar el desarrollo de las personas, ¿no? Sí, exacto. Correcto. Muchas gracias, Milani. ¿Tú qué opinas, Zach? Zagnite, Bueno, adelante. ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok. Bueno, para mí la educación o el fin de la educación podría yo relacionarlo mucho con el concepto de la capacitación. Ajá. Dentro de mi glosario yo ubiqué a la capacitación como la actividad de formar a una persona para realizar una actividad de forma correcta. Entonces, la educación puede ser la capacitación de las mujeres y los hombres para, ya sea en el concepto laboral o educativo, poder realizarlo de una manera más correcta, por decirlo así. Ok. Y desde este punto de vista, Zach, ¿no crees que la educación pueda ser asumida como una herramienta que garantice la mano de obra de un país o de un contexto? Pues sí, de hecho la educación es la base de de una sociedad, más bien. Una sociedad educada, una sociedad que conoce la educación y que tiene una educación, es una sociedad completa. Ok. Según entiendo, entonces, Zach, desde tu punto de vista, la educación tiene que estar al servicio del sistema para formar gente capacitada que logre insertarse en el mundo laboral. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Aquí tenemos una postura bastante interesante que más adelante me gustaría que retomemos porque tradicionalmente ese ha sido el uso y la función que se le da a la educación, el formar mano de obra que sirva a otros en sus empresas, por ejemplo, para trabajar, lo cual es bastante delicado y muy controversial, al menos en lo personal. Muchas gracias, Zach. ¿Te parece que escuchemos ahora a Guadalupe? Bien, bueno, pues haciendo como rápidamente una unión de lo que hemos visto, pues bueno, si la filosofía es el arte a la sabiduría y la educación es el arte a transmitir esa sabiduría, yo creo que nosotros, o en la educación debería de ser precisamente ese arte de guiar a la verdad del conocimiento a los estudiantes. Entonces, por lo tanto, la educación debe de ser formativa, porque debe precisamente formar en los alumnos ese conocimiento o guiarlos a que ellos formen su propio conocimiento que los dirija a la verdad, no nada más a la parte de trabajo, no nada más a la parte laboral, sino también a su parte personal, a su crecimiento como personas. Claro. Si nosotros recordamos lo que vimos en la asignatura anterior de desarrollo personal, ahí hablábamos de que el ser humano está compuesto por diferentes dimensiones, múltiples dimensiones, y que la educación tiene esta función de coadyuvar al desarrollo en cada una de estas dimensiones que finalmente van a hacer que el ser humano trascienda a lo largo de su vida. Esta visión que nos comparte Guadalupe es opuesta a la noción que Zach nos compartió, cuyo fin para ella es lograr la capacitación de las personas para que puedan trabajar. No me gusta casarme con la idea de correcto o incorrecto, pero la perspectiva de Guadalupe es un tanto más humanista y el paradigma de Zach es un tanto más mecanicista. Más adelante vamos a poder platicar al respecto. Ahorita por lo pronto quiero que vayan despertando este interés por cuestionarnos cuáles son los fines y los propósitos de la educación, que justamente en la actividad de aprendizaje de esta semana ustedes podrán resolver. Te escuchamos, Ana, y posteriormente, perdón, te escuchamos, Jessica, y posteriormente, Ana. Jessica, ¿andas por ahí? Sí, maestra. Para mí, uno de los fines de la educación es proporcionar habilidades y conocimientos a los seres humanos, como se dijo, para que logren desarrollar sus dimensiones. Muy bien. ¿Y cuáles son estas dimensiones, Jessica? A ver si te acuerdas.
La familiar, Muy bien. la laboral, la social, la psicológica. Correcto. La cognitiva, que incluso esencialmente la función de la escuela o de la educación es potencializar las habilidades cognitivas del individuo, dado los conocimientos disciplinares que los docentes en teoría deben tener, perdón, que en teoría deben tener para poder lograrlo. ¿Deseas comentar algo más, Jess? No, maestro. Ok, ahí ahora sí, escuchamos a Ana y por último, a ver quién faltó por participar, Ana Luisa, que no sé si esté por acá o si siga trabajando, y Calvillo también nos hizo falta. Ana. Bueno, prácticamente es casi todo lo que mis compañeras han dicho. Yo considero que la educación es más como un proceso de aprendizaje, incluido habilidades, competencias, en la que no solo en el ámbito laboral te puedes desarrollar, sino también en el ámbito personal. Y no puedes, por ejemplo, yo considero que el ámbito personal es el que debe de ir de primero, porque podrás ser muy bueno en tu trabajo, serás el mejor, mejores calificaciones, el conocimiento lo tendrás así al super wow, pero si eres una persona pesada hasta no más, de nada te sirve el ser súper, tus títulos, tus posgrados, tus doctorados, si de lo personal no tienes nada agradable, nada bueno. Entonces me voy más por ahí de que la relación en la que tiene con la filosofía es de que hace que uno como persona pueda reflexionar sobre lo que el maestro nos proporciona. O sea, no solamente decir, pues que el maestro me dijo, no sé, que la filosofía es solo, no sé, es solo este concepto. O sea, no, sino que podemos irnos más allá por medio de nuestro razonamiento, el comprender que no es solo lo que una persona te diga, sino es como que uno propio puede hacer sus propios conceptos de las cosas, de las situaciones. Correcto. Y si el maestro, por ejemplo, te dice, te doy esta lectura y lee, y no lo haces, entonces hay una incongruencia entre el ideal autónomo y lo que realmente estoy haciendo. Los antiguos griegos a esto le llamaban hipocresía del ser. Sí. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, Cristina. Ana, excelente. ¿Te parece ahora que escuchemos a tu tocaya, pero Ana Luisa? Muy bien, Anita. Gracias. Ana Luisa. Ok, maestro. Bueno, para mí, bueno, en su definición, pues la educación, en todo lo que estuve leyendo, encontré que era un proceso por el cual las personas pues desarrollan sus capacidades físicas, intelectuales y morales. Muy bien. Yo lo relaciono con el hecho educativo porque dentro de este proceso, pues yo creo que desarrollamos esas capacidades con el fin de lograr cierto cambio en la sociedad y con esto, pues, no sé, busca, vaya, el fin último es buscar que las personas puedan reflexionar y hacer cierta crítica sobre la manera en cómo las personas pues desarrollan sus habilidades y sus capacidades para que podamos transformar de esta forma pues la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad que nos rodea, o sea, lograr ciudadanos responsables, libres y capaces de aportar algo para que nuestra sociedad mejore. Totalmente, Ana. Se trata de una construcción permanente de una mejor realidad colectiva, pero también en el terreno personal, Ana, como comentas, la filosofía, y más aún la filosofía educativa, nos permite deconstruirnos y reconstruirnos de manera constante. Más adelante vamos a platicar sobre todo ello. Este ha sido un ejercicio para calentar motores y empezar a despertar ese ojo interno filosófico y empezar a ampliar nuestra visión y sepamos que el mundo no se reduce a 4 paredes, sino que es algo más, va mucho más allá.
Como conclusión de la sesión, a reserva de que Calvillo quiera compartir su punto de vista, ¿sigues por ahí, Calvillo? Sí, bueno, en mi punto de vista es pues algo rápido, ¿no? Realmente la filosofía y la educación va muy pegada de la mano. ¿Por qué razón? O va muy de la mano porque la filosofía le enseña o de alguna u otra forma le da la herramienta a la educación para que la evolución, el desarrollo que vaya a tener la educación y la enseñanza que vaya a darle o el conocimiento que le vaya a dar a los individuos, en este caso niños, adultos, es para que sean más analíticos, más críticos, para que cuestionen la realidad, para que cuestionen todo lo que se les está enseñando, que algo pues anteriormente no sucedía. Realmente anteriormente la educación era más adoctrinamiento, como en el caso de las iglesias, ¿no? Como en el caso de, pues vemos en la historia de la educación que se ha ido transformando. Ahorita es un poco más humanista, es un poquito más abierta en cuanto a conocimientos, en cuanto a que, bueno, si hay la posibilidad de conocer más allá, lo puedes hacer, ¿no? Y lo puedes cuestionar. Eso, pues lógicamente, en un futuro no muy lejano, va a hacer que la sociedad se transforme de la misma forma, ¿no? Actualmente, pues el sistema educativo lo que está buscando, pues ahorita, si nos acordamos, las políticas educativas cambian cada sexenio, ¿sí? Unas para mejora, otras se transforman, etcétera, pero ahorita, por ejemplo, lo que está en sus principios es la formación de los valores, ¿no? Realmente, pero pues como vuelvo a repetir, ¿no? Es esa parte que va a ir transformándose y va a ir cambiándose. Lo importante aquí es que se haga una línea donde pues cada sexenio lleve la misma política, ¿no? Y no, pues no va a pasar nada al final. Bueno, ese es mi punto de vista. Correcto. Rescato de lo que comentas, Calvillo, la perspectiva tradicional, técnica, mecanicista de la educación, que se le atribuía la función de transmitir esa herencia cultural y esos conocimientos considerados como básicos, apartando totalmente de la vista el desarrollo cognitivo de las personas, de los estudiantes, el desarrollo también de habilidades sociales, el trabajo psicológico con el estudiante, es decir, todo eso que hoy en día ya es algo normal y que se ha formalizado en el currículo, antes no existía. ¿Por qué? Porque la filosofía de la educación de aquella época correspondía a cierto paradigma que a lo largo del curso vamos a analizar y ustedes van a poder explicar. ¿Me hizo falta alguien para que comparta su punto de vista sobre filosofía? Creo que no, ¿verdad? Jessica, tú sí dices el tuyo, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, mis queridos filósofos y filósofas en formación, podemos concluir a partir de la sesión de hoy que la educación tiene que ser vista como un ejercicio de liberación que permita la trascendencia individual y colectiva, que no nada más esté al servicio de una transmisión o de una formación para el trabajo, sino que haya algo más, un sentido de trascendencia del alma aristotélica, por ejemplo. También a la educación, y esto ya lo había comentado hace unos minutos, se le ha otorgado la función de formación y de adoctrinamiento a lo largo de los años, lo cual es muy riesgoso porque esto constituye un ejercicio de poder en el que el sistema, la cultura hegemónica y los grupos privilegiados han tenido el control sobre las masas. De manera particular, esta idea final que les estoy compartiendo la vamos a transmitir, la vamos a retomar, si no me equivoco, en la semana 7 y en la semana 8 del curso. Sí, en la semana 7 y 8 del curso, cuando entremos en contacto con la pedagogía crítica de Freire. También, por favor, y esto quiero que
todo mundo lo tenga bien en claro, porque lo leí esta definición de educación en el 99.9% de las actividades que ya revisé. Jóvenes, el educar no es únicamente transmitir conocimiento, eso no es educar. Si para ustedes esto es la educación, creo que nos hemos equivocado de carrera. O bueno, todavía estamos a tiempo de cambiar nuestro paradigma, porque la educación hoy en día ya no es transmitir conocimiento, ni mucho menos valores, ni costumbres, sino que es un acto de trascendencia que a lo largo de las semanas vamos a ir descubriendo. Y por último, cada sociedad, es decir, cada contexto, establece cuáles van a ser los fines de la educación de acuerdo a la realidad y a los intereses que se vive en esa ciudad, en ese país y en ese continente y en general en cualquier parte del mundo. Así se percibe a la educación. De esa manera se construye el currículo. Ok, pues de esta manera damos por terminada nuestra primera sesión sincrónica, a reserva de que alguien desee comentar algo o tenga alguna pregunta sobre la actividad de aprendizaje. Creo que todos hasta el momento ha quedado claro, tanto por el tema como por la actividad de aprendizaje, que las instrucciones ahí han estado. Recuerden de todas maneras que la actividad tiene dos partes, la parte individual que cada quien tiene que hacer y la parte por equipo, que me han estado preguntando algunas personas que si son 3 preguntas por cada miembro del equipo y la respuesta es no, son 3 entrevistados o entrevistadas para todo el equipo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nada, todo claro. Correcto. A ver, muy bien, Ana. A ver, perdón, Guadalupe. Entonces, que las 3 preguntas no es necesario que las hagamos a las 3 personas. ¿Podemos hacerle una pregunta a una persona? ¿O no entendí esa parte? No. Son 3 preguntas. Las primeras 3 preguntas. Ah, sí. Entonces, para 3 personas. Ah, sí, entonces estoy. Pero no son 3 personas por cada integrante del equipo, sino son 3 en total. Y de preferencia, por favor, les pido que no vayan a entrevistar a su vecino o que salgan a la calle, al centro, a entrevistar. No les quiero exponer. Gente con la cual ustedes trabajen o vivan. Pueden ser sus papás, pueden ser su papá, su mamá, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus parejas, pueden ser gente que trabaje diariamente con ustedes. A ellos pueden preguntarles. No quiero exponerles. O si quieren preguntarle a sus vecinos, que sea por Zoom, o por en Teams, o por cualquier otra herramienta, por WhatsApp, pero menos que los vayan a ver presencialmente, ¿sí? Profe. Sí, exacto. ¿La entrevista es escrita o es grabada? ¿Qué eso no? No, ninguna de las dos. La grabación no la vamos a necesitar porque es un ejercicio coloquial, no es un ejercicio de investigación. Y tampoco va a ser una transcripción porque lo que nos va a servir, y a ustedes les va a servir, es el análisis de las respuestas. Ustedes cuando entrevisten pueden tomar nota de lo que les digan, pueden grabarlo si quieren, pero es innecesario que entreguen o la grabación o la transcripción. Lo que yo quiero y el objetivo es que ustedes analicen esas respuestas y vean cómo las demás personas que tal vez no están inmiscuidas en el ámbito educativo, cómo perciben los fines de la educación. Porque puede que encontremos respuestas que algunos nos digan, no, es que la educación tiene que servir para adoctrinar a la gente y todos piensen de la misma manera. Otros que nos digan, la educación tiene que servir para formar mano de obra, que sirvan para trabajar. O la educación tiene que estar al servicio de Dios, me ha tocado escuchar eso. O la educación es un ejercicio humanista para la potenciación del ser. Jessica. Maestro, entonces lo que nosotros vamos a analizar de las entrevistas es lo que vamos a poner en el documento. Claro, es un ejercicio de análisis. Si yo quisiera leer las respuestas, pues les hubiera pedido que me lo transcriban y lo suban, pero no va por ahí. Recuerden, ya están en la universidad.
aquí ya empezamos a analizar y ver más allá de las cosas, que se los pido, por favor, aprovecho para hacer este comercial también. Los textos, los artículos, las ideas y todo lo que se presente en este y todos los cursos de la licenciatura, siempre hay que ver más allá. Y más aún cuando hablamos de filosofía. Calvillo. Sí, en el reporte o en el trabajo final, en la estructura aparece que las preguntas que nosotros contestamos al principio las tenemos que también concentrar en el trabajo final, ¿ok? Entonces vamos a concentrar lo de nuestros compañeros también, ¿no? Entonces tendremos que poner, perdón. Sí, es correcto. Es más, si quieren les voy a compartir pantalla ahorita. Tengo el aula abierta. Y les explico. Para que así todos estemos hablando de lo mismo y no haya preguntas. A ver. Ay, caray, tengo 6 mensajes. Acá está. ¿Me confirman si ya pueden ver, por favor? Sí, se Ya, ve. profe, ya se puede ver. Muy bien. Ahí va. Primero, hay que realizar de manera individual la lectura. Sé que está bastante amplia y un poquito cargada. Yo les sugiero que lo hagan en 2 o 3 días para que tampoco lo sientan tan pesado. Si quieren también pueden descargar el documento e ir subrayando lo que consideren más importante. Esta lectura es de las más completas que he encontrado respecto a la respuesta de cuáles son los fines de la educación. Hace un análisis histórico y también lo contextualiza al mundo en el cual vivimos en relación con la filosofía humanista. Luego, ya una vez que hayan leído, ya sepan y tengan bien organizadas sus ideas, van a proceder a dar respuesta a estas 6 interrogantes de manera individual. Lean bien, no es un cuestionario, no es pregunta-respuesta, no, jóvenes. Es un texto en el cual ustedes a lo largo de esta prosa den respuesta a cada una de estas preguntas. Repito, no es un cuestionario, es un texto expositivo, argumentativo de sus ideas. Si quieren, para responder estas preguntas, pueden apoyarse en otros textos, en otras referencias que encuentran en el internet. Adelante, yo feliz con que realicen investigación por su cuenta. Luego, en lo grupal, en sus equipos van a entrevistar a 3 personas y a estas 3 personas, que de preferencia sean adolescentes o adultos, porque los niños todavía están en operaciones concretas, no tienen esta parte abstracta para poder preguntarle a estos 3. Les van a preguntar estas 3 preguntas. ¿Qué es para ti educar? ¿Cuál es el fin o cuáles son los fines de la educación? ¿Y cuál es la relación que existe desde su punto de vista entre educación y escuela? Obviamente a estas personas no les vamos a pedir que justifiquen su respuesta con argumentos basados en la literatura. Obvio no. Solamente esas 3. Yo una vez que tengan las respuestas, lo que vamos a hacer es integrar un reporte que contenga lo siguiente. Portada, obviamente con los datos de cada uno de ustedes, y me hacen favor de especificar el porcentaje de participación, qué tanto trabajó cada quien para saber qué tanto merece de la calificación que obtenga cada uno. Luego, introducción. Aquí es una breve intro de máximo 2 cuartillas en la que ustedes contextualicen el tema. ¿Cuál es el tema? Pues los fines de la educación. ¿Ok? Luego, viene la parte de los trabajos individuales. ¿Qué es la postura individual? ¿Y qué es esto de la postura individual? Pues es esto, lo primerito. La respuesta, la prosa, el texto reflexivo, argumentativo o expositivo de ideas que da respuesta a estas 6 interrogantes. Si en mi equipo somos 2, pues van a haber 2 textos con el nombre de cada uno. Si en mi equipo somos 3, pues en este apartado de posturas individuales van a ver Calvillo y el texto de Calvillo. Después,
Jessica, el texto de Jessica. Y después Zach, y ya está el texto de Zach. Después de ese apartado, viene ahora sí lo grupal, que es el reporte de entrevistas, en el cual ustedes van a organizar las respuestas de las personas que entrevistaron para que puedan concluir con un análisis sobre entonces cuáles son los fines de la educación. En equipos van a platicar con base en la información que encontraron de las entrevistas y con base en la postura que cada quien tenga, van a armar un propio cuerpo de ideas que explique cuáles son los fines de la educación desde el punto de vista del equipo. En la primera parte fue lo individual y ahora viene la conclusión grupal, que de acuerdo, repito, con lo que ustedes encontraron en las entrevistas y con lo que cada quien vaya a aportar, formen algo colaborativo. Y por último, las referencias, que obviamente estén en formato APA, y los anexos, que son las fotos de las entrevistas que ustedes realicen de manera presencial, recuerden, con personas con las cuales convivan, o las entrevistas realizadas a distancia, las capturas de pantalla de ese encuentro virtual. Lo alojan en Drive y lo comparten. Listo, así de fácil va a estar esta tarea. ¿Alguna duda? Está regalado, es más, esto en un día o menos, en 2 horas ya lo hicieron. Muy bien, jóvenes, pues como ya no hay más preguntas, quisiera escuchar la melodiosa voz de Gracie. Bueno, Gracie se acaba de conectar. Buen día, Gracie. Tardes. Bienvenida. Vamos a escuchar a ver. Alguien que se haya conectado desde el principio. Guadalupe. A ver, Guadalupe, ¿nos puedes dar la conclusión de la sesión, por favor? Bueno, mi conclusión sería que la filosofía, pues precisamente es esa búsqueda al conocimiento de la razón, a la búsqueda de la verdad, precisamente de esos conocimientos. Y me llamó mucho la atención que usted menciona que educar va más allá de transmitir. Es cierto, yo tenía esa idea, pero no, es un acto de trascender. Es decir, es yo dejar esa esencia que tengo como persona en mis alumnos para que ellos también tengan esa motivación de seguir conociendo y buscando la verdad de los conocimientos, que no se queden con lo que yo les que ellos busquen, vayan más allá, ¿no? Bien dicen que el alumno supera al maestro, entonces que ellos superen esa visión que yo tengo de la vida, esos conocimientos que yo tengo, y entonces tengan esas alas para ser libres, que no se sientan esclavos o que en algún momento ellos lleguen a ser esclavos de algo o de lo que les quieran transmitir, sino que ellos tengan esa capacidad de analizar, como decía también el compañero, de analizar lo que se les dice, de poder desmenuzar esos conocimientos que nosotros les transmitimos y que la misma vida les transmite, ¿no? Porque la educación y el educar no termina, ni empieza en la escuela, sino es parte de la vida del ser humano, educar y recibir educación. Esa sería mi conclusión. Y con esta conclusión de Guadalupe, muchísimas gracias, bastante completa y atinada. Concluimos nuestra primera sesión sincrónica. Espero que les haya gustado, espero que se hayan llevado algo en sus corazones. Y me despido de ustedes. Les agradezco por haberse conectado en esta hora y media. Oigan, se nos fue el tiempo así volando. Les deseo un excelente fin de semana. Y recuerden que cualquier situación, duda, comentario, incluso quejas, bienvenidas sean. Estoy al pendiente de ustedes. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, compañeros.